No me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que tú me ofreces. Traga tú mismo tu veneno. Hoy estamos muy contentos porque nos encontramos aquí siempre en el santuario de la Santa Gruta de San Benito, y en esta oportunidad nos encontramos aquí con el Padre Ignacio. Con el Padre Ignacio nosotros vamos a hablar acerca de la medalla de San Benito. Padre, bienvenido. Gracias, muchas gracias, y a los espectadores. Padre, nosotros hemos venido de nuevo aquí a este santuario porque queremos saber un poquito la historia de la medalla de San Benito, cuál es el poder que se le atribuye a esta medalla y cuáles son, digamos así, los milagros que usted tiene de conocimiento, digamos, de esta medalla. O sea, ¿qué nos podría hablar acerca en el complejo de esta medalla milagrosa? Bueno, la medalla surge mucho más tarde de la vida de San Benito. San Benito sabemos todos que en algunas ocasiones de su vida confrontó con el diablo. Tanto es así que aquí en la iglesia hay un fresco en el que San Benito pide a la comunidad que recen por un hermano que cuando entraba a la iglesia a orar, un diablo le cogía del escapulario y lo llevaba fuera de la iglesia. Él pidió a la comunidad rezar por este hermano, y él a su vez le dio, pues, como se suele decir en España, una manta de palos. El hermano a partir de aquello, entraba ya en la iglesia normal, y yo digo a veces cuando hago guías que no sé si por la eficacia de la oración de la comunidad o por el miedo a los palos que le dio San Benito. Bueno, a partir de ahí, de toda esta historia del gran patriarca de Occidente, San Benito, patrón de Europa, que celebramos el 11 de julio, a partir de ahí surgió esta medalla como una especie de escudo para proteger del pecado, de las tentaciones, a aquellos que eran tentados por el diablo. Yo creo, como le decía al padre Ralph, que más que los milagros que puede hacer la medalla, yo creo que es la fe. La fe. Estoy convencido de que muchas veces en la vida de un religioso, de un monje, de un cristiano, es la fe lo que hace milagros. Y la oración, porque el alimento de la fe es la oración. Hace tiempo me recuerdo que me decía una persona, ¿por qué, por ejemplo, ustedes hay tantas faltas de vocaciones, que es lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Tanta falta de vocaciones. Y yo les decía, yo no creo que sea porque los jóvenes, como se suele decir, entran con ideas nuevas, con ideas del mundo en el monasterio. Yo creo que a veces es porque los monjes no estamos dando una testimonianza de fe y de oración. Todos pasamos en la vida por momentos de dificultad, de tentaciones. A mí me gusta mucho cuando el Papa Francisco dice siempre, orad por mí. Y yo creo que eso es lo que el milagro de la medalla no es ese objeto que llevamos y que pensamos ya que estamos libres de tentaciones, sino que es la oración y la fe. Sí, yo digo siempre, ya que dice que estamos libres de tentaciones, Padre Ignacio, yo digo siempre que cuando más nos proponemos a estar en la gracia de Dios, es ahí donde el diablo
se empeña aún más a decir, no, tú eres mío y voy a hacer todo lo posible para desviarte, digamos así, de la gracia de Dios. Es como lo que dice la Sagrada Escritura, el que está en pie, esté atento a no caer. Y entonces es ahí, yo pienso que justamente como dice usted, la oración es importante y por supuesto que no se improvisa, digamos, la vida santificante, la vida de gracia. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que caí en la tentación, pero es que no has proyectado tu vida también para tratar de evitar, digamos, situaciones difíciles. No sé, ¿qué me dice usted? ¿Cuáles son los elementos que podrían ayudar a una persona a mantenerse en la gracia de Dios? Te voy a contar, Padre Ralph, un caso. Yo, cuando estaba en mi monasterio en España, me recuerdo que venía un obispo siempre, todos los años, y se confió a mí a veces, pues hablando algunos días y tal. Una vez me contó que él no tenía tiempo de orar, que como obispo, su trabajo como obispo, la diócesis, le quitaba tiempo de este encuentro, que es la oración, un encuentro con Dios. Entonces yo le dije, Excelencia, si no tiene tiempo para Dios, cambie de oficio. Al año siguiente, cuando volvió, me dice, ya he encontrado este espacio para Dios. Y yo le dije, Excelencia, si usted no encuentra un espacio para Dios, perderá la fe. Sí. Y era un obispo. Yo comprendo que igual me atreví demasiado a decirle esto, pero yo estoy convencido de esto, Padre Ralph, de que la oración es el sostén de nuestra vida, no religiosa ni sacerdotal, cristiana. Sí. No hay religión en el mundo sin oración. Puede ser uno budista, puede ser musulmán, puede ser lo que sea. Sin oración no hay religión. Todos los días tenemos que convertirnos. No es, por ejemplo, el pecado más grave, pues no sé, yo le decía al cardenal Tagle, una vez que vino aquí, que en la Iglesia hemos cometido algunos errores, como por ejemplo creer que el pecado más grave es la sexualidad, y no es la sexualidad. El pecado más grave, yo a veces le decía a una gente aquí, la lengua. Lee la carta de San Giacomo, de Santiago. Lee la carta que habla de la lengua. ¿Qué es la lengua? En una nave, el timón es el que maneja toda la nave. La lengua es el miembro más pequeño, dice Santiago, y es el que peor hace. Sí. Hace unos meses yo entrevisté a un sacerdote, el padre Luis Toro, donde él me decía que entre los tantos pecados, quisiera agregar a lo que usted dice sobre la lengua, que uno de los pecados más graves es el hecho, pues él decía, la soberbia, sí, y la arrogancia. Sí. Pero él decía que una de las más fuertes es la soberbia, porque sin humildad justamente no se reconocen los propios límites y los propios pecados. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí, cierto que estoy de acuerdo. No sé si me parece que fue el domingo pasado cuando Jesús en el Evangelio decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Yo les dije, la humildad es un don de Dios. Antes se pensaba que la humildad se conseguía con la humillación. Y la humillación no viene de Dios, viene del mundo. Es necesario, les decía yo también a la gente, es necesario la autoridad. Que la autoridad, Dios es autoridad. Pero el autoritarismo no viene de Dios. Les ponía el ejemplo de la política, de las empresas. Aún dentro de la Iglesia existe autoritarismo y humillación. Y eso es lo que... La humildad es un don. La humillación no viene de Dios. Me recuerdo hace años en España me decía un salesiano, ¿qué es la humildad? Yo le dije, la verdad. No es dejarse pisar,
ni dejarse aplastar por el otro. Es reconocer que somos verdaderamente humanos y que podemos caer. Sí. Y si podemos caer, yo cuando a veces se han ordenado sacerdotes en el monasterio, el abad me decía: Padre Ignacio, ¿tú qué les puedes decir? Pues les digo que lo que van a aconsejar a los demás, pueden caer ellos en lo mismo. No creo que seamos jueces de ninguno, ni somos, no sé cómo decir, los que condenamos a ninguno. Que tengamos la autoridad, como dice Jesús, de absolver, no significa que seamos ya jueces de las personas. Sí. Padre Ignacio, entonces podemos hacer una cosa: vamos a ir dentro del santuario, sí, para visitar la medalla donde se encuentra la cruz de San Benito. Sí. Padre, aquí en el ingreso del santuario de la Santa Gruta de San Benito, ahora nos encontramos con la medalla de la cruz, muy famosa de San Benito. ¿Nos puedes explicar cuál es el código, digamos así, que se esconde detrás de esa medalla? Lo habíamos dicho antes, ¿no? Que no, la medalla de por sí no hace milagros. Lo que hace milagros es la fe. Pero siempre se ha creído, después de la vida de San Benito, que la medalla es como un protector contra las tentaciones del diablo. Pero siempre con la cosa de que la oración y la fe es lo que produce el milagro. No es un sacramento, son sacramentales. No son, los sacramentos sabemos todos que son 7, pero sacramentales hay bastantes. Entonces, no debemos tampoco hacer cosas que pensemos que la medalla ya, con tal de llevarla, ya hace el milagro de que el diablo no nos va a tentar más. Sí, el diablo siempre tienta, pero no debemos hacer mucho caso tampoco de él, porque el pobrecillo no tiene tanta fuerza. Las siglas de la medalla de San Benito, en su reverso, tienen su propio significado. Encontramos la cruz del Santo Padre Benito. La Santa Cruz sea mi luz. Que el dragón infernal no sea mi guía. En círculo, comenzando arriba hacia la derecha, encontramos paz. Retrocede. No me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que tú me ofreces. Traga tú mismo tu veneno.